verás como hay mucha gente, Sí, mucha sí, gente sí. diciendo que qué bello, pero también ya hay mucha gente prácticamente viendo el fin del mundo y diciendo que la culpa es completamente de los seres humanos, ¿no? Es cierto, yo creo que la ola de calor que estamos viviendo nos predispone a creer muchas cosas, Sí. pero dije, justo necesito hablar con alguien que, digamos, yo puedo sacar información y explicar qué es una mancha solar y qué es una tormenta solar y que esto sucede y que es regular, ¿no? Y que gracias a, como digo yo ahora, Magnetosfera My Love, no estamos todos quemados por esto. Entonces dije, necesito hablar con alguien que lo pueda explicar mucho mejor para que yo tome la información, ¿no? Entonces, bueno, lo primero sería como eso, ¿no? O sea, esto es normal, ¿no? Digo, creo que fue más intensa ahora, pero las tormentas solares son parte de la actividad solar, ¿no? Desde que el sol existe, entiendo. Sí, sí, sí. De hecho, hasta donde conocemos, nuestra estrella es una estrella normal, digamos, dentro del promedio de las que hay en el universo. Está como en el tipo promedio. Además, está en una etapa en la cual es muy tranquila, no tiene demasiada actividad. Y sabemos que pues tiene esta actividad regular en ciclos de 11 años. Entonces, desde hace más de 400 años hay registros certeros de la cantidad de manchas que se producen prácticamente cada mes, cada año, cada decenas de años. Y hemos encontrado que hay un ciclo de 11 años en el cual el Sol empieza a tener cada vez más actividad, más manchas, luego llega a un pico, va bajando poco a poco y este ciclo pues se repite en este lapso de tiempo. Entonces, dentro de lo que podemos decir que es una actividad regular, sí, es parte del ciclo solar. Sin embargo, cada ciclo puede tener una mayor o menor cantidad de manchas y esas manchas pueden generar mayor o menor energía. Entonces, digamos, es cada 11 años, digamos, esto es ahorita 2024, en 2035 vamos a tener otro fenómeno similar, ¿no? Por ejemplo. Ahora, ¿qué es exactamente, o sea, cómo podemos definir así como mucho más entendible para ver a la gente qué es exactamente una mancha solar, ¿no? Porque luego se habla de manchas solares, flamas solares, lo que sé es que no son flamas porque pues, no es fuego, ¿no? El sol está hecho de plasma, no es estrictamente de fuego, ¿no? Y eso lo entendí cuando les pregunté si no hay oxígeno en el espacio, ¿cómo es que el sol tiene fuego? Y me dijeron, es que no es fuego, ¿no? Podrías definir, o sea, qué es una llama o mancha solar, ¿no? Sí, bueno, ¿Cuál sería el el sol... nombre más correcto para denominarlo? Exacto. El Sol está hecho básicamente su mayoría de hidrógeno y este hidrógeno está a temperaturas muy, muy altas. De tal manera que el gas hidrógeno, está en el estado de la materia, en el estado de plasma. Además del hidrógeno, tiene helio, tiene algunos otros elementos, pero digamos el elemento primordial, el que más abunda en el Sol, es el hidrógeno. Y debido a estas altas temperaturas, el gas se convierte en un plasma. Además, internamente el Sol tiene movimientos de diferentes tipos que hacen que el material vaya fluyendo. Si lo imaginamos como vemos las burbujas de una olla con agua hirviendo, y sobre todo si es de cristal, si es transparente, podemos ver cómo las burbujas se forman en la parte más baja, en la base de la olla, y suben hasta la parte de arriba y luego regresan. Digamos, estas burbujas de gas caliente están en un ciclo convectivo, digamos, suben y luego bajan, pero además el Sol tiene un campo magnético muy intenso. Entonces la combinación, un campo magnético muy intenso. Entonces la combinación de estos movimientos con el campo magnético hace que dentro de este ciclo de 11 años se generen zonas en las cuales la temperatura es un poco más baja en la superficie del Sol. Y esta temperatura, estas pequeñas islas de material de plasma, llega a unos 3000 grados, 3500 grados Celsius, que claramente es diferente del resto de la temperatura del Sol, que llega a los 5500, 5600 grados centígrados. Entonces, una vez que tenemos estas pequeñas islas, que son 1000 grados Celsius por debajo del promedio, nosotros las vemos como manchas oscuras, precisamente porque emiten menos luz, son menos brillantes, y en contraste con el resto de la superficie las vemos oscuras. Entonces, justo en estas manchas se generan también líneas de campo magnético que van acumulando energía, y llega el momento en el cual deja de ser contenido en estas manchas. El campo magnético libera toda esta energía y es ahí donde vienen algunas eyecciones, o en algunos casos llamaradas, y en otras eyecciones de masa coronal, que arrojan una gran cantidad de material desde el Sol hacia el resto del sistema solar. Y bueno, si por coincidencia este material, en su mayoría electrones y protones, va en dirección de algún planeta, pues ese
ese material solar, ese viento solar, llegará a ese planeta y localmente pues ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Si el planeta tiene un campo magnético, estos materiales seguirán esas líneas del campo magnético del planeta e intentarán entrar por ahí algunos de ellos. Otros serán repelidos, la gran mayoría de este material será repelido, pero una buena parte entrará por los polos magnéticos de ese planeta y se internará en alturas, digamos, relativamente bajas. Y precisamente eso es lo que está ocurriendo en la Tierra. Entra por los polos, y al entrar en contacto con los materiales de la atmósfera, con el oxígeno, el nitrógeno, los hace brillar y es lo que estamos presenciando en este par de días y probablemente hoy por la noche también. Okay. Por eso es que es muy común, digamos, en el círculo polar norte, las auroras, ¿no? Yo hace rato bromeaba y decía, lástima que no estuve en la costa de Yucatán para verlas porque me dijeron que sí se vio algo, porque si hubiera estado ahí lo hubiera visto y entonces ya dejo de ahorrar para ir a Islandia, ¿no? Sí, exacto. Hasta lo dije de broma, ¿no? Ya no tengo que irme tan lejos y ya pasó. Sí, exacto. Pero bueno, voy a esperar 11 años para estar pendiente otra vez. Sí, bueno, ahora, algo interesante es que, por ejemplo, en latitudes bajas como las que estamos nosotros, en realidad estamos viendo las partes más altas de nuestra atmósfera siendo iluminadas. Entonces, la gran mayoría de las auroras que estemos viendo a estas latitudes veintitantos grados norte y en el sur, en el hemisferio sur también, porque así entre paréntesis hay que recordar que las auroras son simétricas. La entrada de material en la Tierra es simétrica y cuando entra el material se producen auroras boreales en el norte y auroras australes en el sur. Entonces, para las personas que estamos en estos veintitantos grados, lo que vamos a ver principalmente es justo sobre el horizonte, muy, muy en el horizonte, las auroras de color rojizo, porque precisamente es el gas que está a una mayor altura y debido a la curvatura de la Tierra, nosotros estamos viendo apenas las partes altas de esa atmósfera siendo ionizadas y brillando. Si estuviéramos un poco más al norte o bastante más al sur, comenzaríamos a ver otros colores también, verde, azul, morado. Pero al estar nosotros acá, las vemos muy en el horizonte y además las vemos principalmente pues, por el color rojo que es el gas, que me parece que es el oxígeno, que es el que brilla, pero yo me imagino que no es tan espectacular como ir, no sé, a Noruega o a un lugar así, ¿no? Sí, donde se ven varias tonalidades, ¿no? De hecho, las fotos que he visto, ya revisadas de que sí son originales, en la zona norte del país, la mayoría, casi todas son tonos rojizos, ¿no? No hay como verdosos, como se ven, bueno, en las fotografías del caso de las auroras boreales australes, ¿no? Ahora, la otra, bueno, ya entendiendo qué es y cómo funciona y qué es normal, pero ahora la parte que te digo esta que la gente está pensando, que es como que se vio más, no porque haya solo más actividad solar, sino porque nuestra atmósfera tiene menos capacidad de resistirlo y eso es lo que parece que está generando preocupación, ¿no? O sea, como que están pensando, es que ahora pasaron más porque la atmósfera está más fregada, ¿no? ¿Qué tanto realmente pudieron decir esto y qué tanto no? Digo, yo no sé, me parece que no, pero no puedo asegurar nada, ¿no? Sí, no hay evidencia de esto. De hecho, creo que es muy humano esto de tratar de llevar a nuestro tiempo local cosas que no tienen ninguna relación, ¿no? O sea, las pensamos en las circunstancias locales y entonces para prácticamente cualquier fenómeno natural está la muletilla del cambio climático, ¿no? O se me fue la luz en mi casa y entonces tiene consecuencias que a lo mejor son raras y que ocurrieron en este momento. No hay evidencia de que la atmósfera tenga una descompensación, un cambio en la composición química, una disminución en alguno de los gases principales que lo componen, oxígeno, nitrógeno básicamente. No hay evidencia de eso. Tampoco hay evidencia de que esto sea producto del cambio climático. O sea, no tiene nada que ver. Y el tercer punto, o la tercera cosa que a lo mejor pues, tú has escuchado, entre otras muchas, pues es que, entonces esto es por la ola de calor, ¿no? O estamos sintiendo más calor por esto, ¿no? Y no tiene nada que ver. O sea, los cambios, digamos, el clima a largo plazo tiene sus propios ciclos, tiene sus propios mecanismos fenomenológicos que son a corto, mediano y largo plazo y son los que llevan a que
que un verano sea más caliente que otro, a que un día en un mes determinado sea más caliente que otro, o por el contrario, si aplicáramos esa lógica, entonces ahora que va a entrar el invierno en el hemisferio sur, entonces ellos podrían decir, bueno, entonces es por eso hay tanto frío. Entonces Claro, hay que recordar bajo la que... misma lógica tendría que pasar eso. Exacto, entonces no hay ninguna evidencia de que esto esté ocurriendo. De hecho, la respuesta así tajante es no. O sea, a veces los científicos somos muy cautos, ¿no? A decir, no hay evidencia de eso, y siempre hay la gente ahí lista que dice, entonces quiere decir que hay una duda y no han investigado más, y entonces es probable, no, o sea, en algunos casos podemos y debemos de ser tajantes, decir, no, o sea, no hay evidencia de esto, y lo que sabemos es que no hay una correlación entre este fenómeno de las auroras y otros que podamos sentir o tener localmente, ¿no? Sin embargo, sí hay otras cosas por las cuales debemos de preocuparnos en estos casos, y la que yo siempre menciono es el apoyar la investigación científica, porque si ahora sabemos de todos estos fenómenos, es gracias a agencias que se dedican a estudiar esto, a satélites que nos dan la información, a universidades que estudian todo esto, y gracias al financiamiento de esos países que invierten en ciencia y en tecnología, nosotros nos enteramos de eso. Y el caso particular de México, el caso particular de muchos países en Hispanoamérica, pues es lamentable, porque estamos dependiendo de esta información de otros lugares. Entonces, eso es un tema aparte, pero que va junto con esto, digamos. Total, que de todos modos alguien nos avisa, ¿no? Exacto. Quédese con su... Oye, ya nada más para cerrar, entonces, lo único que vimos es que como la tormenta fue mayor, y estas emisiones de energía fueron más grandes que las comunes, pues lo que tuvimos fue una mayor filtración de partículas, pero no porque pasen más por deficiencia, digamos, del filtro. Está funcionando bien el escudo, por llamarlo de una forma, solo que como llegó más energía, pues pudimos verla más, y como se dispersó más, pues entonces la vimos en latitudes donde antes no se veía, ¿no? Sería como... No sé si sería como para quitar también estas dudas y estas ideas que mucha gente le están saliendo, ¿no? Sí, correcto. O sea, definitivamente fue la gran cantidad de energía que se liberó a partir de esta mancha denominada AR3664, que cuando la ves en las fotografías es enorme. O sea, es una mancha que tenía 16, 17 veces el tamaño de la Tierra. Y entonces la energía que se liberó de ahí fue enorme, forzó las líneas del campo magnético, pudo entrar mayor cantidad de material solar, de viento solar, que pudo llegar hasta latitudes más bajas, y esa es la razón por la cual fue visible desde lugares como aquí la península, ¿no? Sí, o sea, digamos, quedaría la última pregunta es, quedaría siempre esta especie de paranoia, pero sí de preocupación, que creo que sería lo único que decir verdaderamente. Yo decía, incluso hoy en la mañana estaba tomando un café con una amiga, le decía, creo que las fallas de ayer de mi teléfono han de haber sido por eso, ¿no? Yo sé que no son por eso. Hay un problema ahí que tengo ya en mi teléfono particularmente, ¿no? Por eso lo decía de broma, ¿no? Sí. Las comunicaciones y el tendido eléctrico serían de las primeras cosas que empezarían a fallar si la cantidad de material que entra en la Tierra fuera mayor. Es decir, se necesita una mayor cantidad de material, y los primeros lugares que lo notarían serían las ciudades que están más al norte. O sea, de hecho, ya en los años 90 del siglo pasado, me parece, en alguna ciudad de Canadá, en Vancouver, en algún lugar así, se fue la luz completamente, o sea, la energía eléctrica en esa ciudad, y los transformadores terminaron pues reventando, las líneas eléctricas. Entonces, es posible que eso pase con una tormenta de mayor tamaño. Los satélites también se pueden ver afectados, pero afortunadamente, gracias a los satélites que están monitoreando el sol, que están midiendo la potencia del viento solar, que están midiendo la densidad, la temperatura, la velocidad del material del sol. Gracias a esos satélites y a los modelos computacionales, nosotros tenemos la capacidad de hacer un pronóstico para los pocos días después de qué tan grave podría ser una tormenta solar. Entonces, si fuera muy, muy grave, pues seguramente se podrían tomar las medidas o recomendaciones, por ejemplo, para que durante 1 o 2 días
días, ese sería como un escenario muy, muy extremo, ¿no? Que no hubiera vuelos, o sea, para evitar que las comunicaciones de satélite no fluyeran de la mejor manera y hubiera un accidente, ¿no? Pero todo este conocimiento que tenemos del Sol y el que nos falta, pues es gracias a esa investigación científica que se hace, repito, desde lugares muy puntuales. Y al igual que las auroras y al igual que otros fenómenos que no son locales, sino que nos atañen a todos, en algunos casos, como en el caso de la pandemia, a todo el mundo, si no estamos conscientes de que la previsión científica y la inversión en ciencia con anticipación nos puede ayudar a salir mejor de estos problemas, pues vamos a seguir como enfrascados en la temporalidad, ¿no? En el hoy, en el mañana, pero sin poder prever alguna de estas cosas, porque al final terminarían afectándonos tanto a Canadá como a Estados Unidos como a nosotros si fuera una cuestión muy grave, si fuera una tormenta muchísimo más grande y si hubiera alguna situación que afectara a las comunicaciones y a las líneas eléctricas. Ok, muy bien. Oye, pues muchísimas gracias por despejar las dudas y ayudarme a plantearlo mejor, ¿no? Yo te digo, yo lo comento estas cosas en mi muro de Facebook y trato de ser como un poco sarcástico y un poco a juego, ¿no? También para que la gente no se sienta ofendida, ¿no? Ok. Entonces, como que sí quiero publicarlo en plan hacer de, a ver, relax y dejen la paranoia y las ideas de conspiración, porque hasta leí un post que decía, es que el gobierno no nos está diciendo lo grave de la situación, ¿no? Y dije, no, bueno, ya si empezamos por ahí, pues ya está cañón, ¿no? Yo recuerdo todavía cuando fue, creo que al final del segundo periodo de gobierno de Obama, fue que él incluso anunció ya la creación de esta especie como de NOAA, pero atmosférico. Y recuerdo que ahí explicaban una de las razones, la decía el propio presidente en su discurso cuando lo inauguró, ¿no? O sea, sabemos de la actividad solar, sabemos que es normal y todo, pero ahora tenemos más información y lo que vamos a hacer es vigilarla justo para proteger lo que tenemos, ¿no? Pues bueno, o sea, de todos modos pasa y no podemos evitar que pase, y si pasa algo muy grave como echaste en un momento, pues tener las medidas desde tiempo antes para justo poder evitarlo. No recuerdo las palabras obviamente específicas de Obama, pero lo comparaba como acá estoy a hacer también con el tema de los huracanes, ¿no? Es decir, sí, tenemos la capacidad instalada, tenemos conocimiento para saber que estas cosas pasan y que va a pasar cada determinado tiempo, y estamos vigilando constantemente para que en el momento que ocurran o podamos pronosticar, que algo más fuerte puede ocurrir, pues estemos preparados. No es como después de lo que pasó el año pasado con Otis, pues que salieron todas estas alertas de los climatólogos y dijeron, a ver, vamos a evaluar qué pasó ahí para ver si en adelante, en las próximas temporadas de huracanes, hay que todavía mejorar las medidas de prevención, ¿no? Quizá con más tiempo, más infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Sí, con la dependencia. No hacemos nada. Sí, con la dependencia que tenemos de la tecnología, el preocuparnos por la actividad solar es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Pero preocuparnos, como dices. No y preocuparnos y ocuparnos. Claro. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto, Luis. No, pues gracias a ti. Hasta luego, pasa un excelente fin de semana. Igual.